Sí, claro. Bueno, y gran referente en mi vida, tú, por cierto, estás presente en nuestras vidas. Llega a simpatizar, ¿no? Que dices, hay algo que une, ¿no? O sea, Bona tarda a tots i a totes. Agrair-vos la vostra presència en aquestes jornades intermunicipals en les quals parlarem de les estratègies d'acció conjuntes entre els municipis de la comarca del Barcelonès Nord per tal d'aturar i combatre les diferents manifestacions de les violències masclistes. Excusar a la companya de Sant Adrià, a la Filo Cañete, que no ens ha pogut acompanyar, i presentar a les persones que ens acompanyen a la taula avui aquí a la ciutat de Santa Coloma, a la Biblioteca del Cingerlin. Veig moltes cares conegudes entre el públic, de dones que estan batallant arreu, a totes les nostres ciutats, per fer efectius aquests drets. Començo per l'Ester de Tiana, l'alcaldessa de Tiana, i l'alcalde de Badalona, l'Àlex Pastor. I, evidentment, tenim una ponent de luxe avui aquí, a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, que hem pogut comptar amb ella aquest matí en un taller que hem desenvolupat amb dones de la nostra ciutat, la Marcela Lagarde, que nos acompaña y le agradezco de todo corazón que esté aquí con nosotras porque esta mañana hemos podido disfrutar de una conversación tranquila y pausada, pero al mismo tiempo que era una conversación tranquila y pausada hemos salido todas con las pilas cargadas precisamente para hacer posible esa red de mujeres, de entidades, esa red de recursos que nos ha de permitir también poder hacer frente a las diferentes manifestaciones de la violencia machista. Saludar a las regidoras del Ayuntamiento de Santa Coloma, a las mujeres tanto de Tiana como de Badalona que os habéis sumado, que estáis al frente de otras entidades, a la diputada Lidia Guinar del Congreso que también nos acompaña y a todos los regidores y entidades también de la ciudad de Santa Coloma de Gramenet y grupos de mujeres que están esta tarde aquí dándole también sentido a este encuentro y a esta jornada. Pensamos que era importante, ya que somos ciudades cercanas y con una realidad parecida en muchos ámbitos, en cuestiones relacionadas con la cohesión social, con la desigualdad social, con las situaciones de pobreza que se dan en nuestras ciudades. Compartimos ya otros espacios de debate y otros espacios de reflexión para construir y para hacer ciudad, que tenemos estructuras propiamente organizadas, pero en cuestiones de feminismo hacía tiempo que habíamos confluido en el Congreso de Mujeres del Barcelonès que se llevó a cabo y ahora considerábamos que era una oportunidad excepcional a partir de estas jornadas intermunicipales que empiezan hoy, trazar un camino de debate, de reflexión, de compartir que nos lleve a ese congreso que tendremos que acabar celebrando básicamente para unir fuerzas de nuestro territorio, que es un territorio que es compacto, que las fronteras quedan totalmente difuminadas precisamente porque vivimos prácticamente en un territorio común que gira alrededor del río Besós, del Maresme, todo el eje Besós-Marina, que nos propicia poder compartir estos espacios. Hoy tendremos la oportunidad de disfrutar de la jornada inaugural con Marcela y mañana seguiremos con otras actividades y con otros talleres que se llevarán de forma simultánea en la ciudad de Badalona. Está genial que podamos compartir, como decía, estos espacios porque los retos que tenemos frente a la expresión, podríamos decir, más naif de la violencia machista que se expresa en esos micromachismos con los que convivimos a diario y a los que incluso, como esta mañana nos recordaba Marcela, no llega un momento que se convive con ellos y no se les da la suficiente importancia porque como que forman parte del día a día, como que están interiorizados, como que están normalizados, hasta las expresiones más crueles de la violencia machista que lamentablemente vivimos en nuestras ciudades y en nuestro país, que en el último año se ha cobrado un montón de víctimas que son muchas veces las propias mujeres en primera persona y también la situación que supone para sus hijos y para sus hijas y la situación de desprotección que muchas veces se produce de esas víctimas cuando se da lugar a agresiones sexistas. Esta mañana nos despertábamos con mucha rabia cuando escuchábamos que un juez
en Irlanda ha decidido absolver a un violador precisamente acogiéndose, al violador de una chica de 17 años, acogiéndose a que la abogada que lo defendía alegó que la chica llevaba un tanga con un lazo. Que dan ganas, esta mañana lo comentaba con unas compañeras, ¿no? Da ganas de todos y todas los que estamos hoy aquí salir a la calle con el tanga puesto encima del pantalón para decir, bueno, aquí estamos, ¿no? ¿Qué más da cómo vistan las personas? Como si no hubiese llevado tanga. Eso no te da derecho a violar a nadie, ni a usurpar su intimidad, ni su derecho a su integridad en las calles. Pero es un ejemplo más. Hemos vivido la situación de la manada, vemos habitualmente otras circunstancias que se producen y cómo se acostumbra a normalizar la violencia de género como si fuese algo que, bueno, que forma parte de la institución patriarcal. En nuestra ciudad hay una entidad de mujeres que hoy también está aquí, que es el Grupo de Donas de Artemis, que se lanzaron precisamente a la calle, al principio solas, a concentrarnos cada vez que había una víctima de violencia machista. Como había tantas, esta mañana nos lo explicaba Marga en el encuentro que hemos tenido con Marcela, no podíamos salir todos los días, entonces decidimos que se haría un martes, el primer martes de mes, nos concentraríamos todas en la plaza para recordar a todas aquellas mujeres que han sido asesinadas por la violencia machista, que en cierta forma está institucionalizada y precisamente es desde las instituciones que la hemos de combatir. Nos hacía una visita la vicepresidenta primera del Gobierno la semana pasada y nos comunicaba que en el marco del Pacto de Estado contra las violencias machistas, los ayuntamientos, que si recordáis el PP nos había dejado sin competencias en cuestiones relacionadas con la violencia de género y nos había dejado, cuando se hizo la reforma de la Lrsal, sin la capacidad de poder ejecutar estas políticas, en algunos casos incluso los servicios de atención a la mujer en algunas ciudades quedaron totalmente desmantelados y dejaron de existir o quedaron como algo residual, tendremos más recursos de nuevo los ayuntamientos para poder precisamente hacer frente a esas violencias. Para poderlo hacer, pues por ejemplo, a partir de los protocolos de atención integral en nuestras ciudades, porque la violencia sucede en las ciudades. En las ciudades es donde tenemos la capacidad de poder articular los servicios para ser efectivos y para poder atender precisamente todas esas violencias. Y lo que tampoco podemos dejar de lado, creo, y por eso es tan importante que hoy estemos aquí, es el encuentro para poder debatir, el encuentro para podernos formar y el encuentro para podernos coordinar para incidir precisamente sobre aquellos micromachismos a los que a veces antes comentaba que no les damos importancia, que la tienen, y sobre todo en los ámbitos educativos, en los ámbitos de socialización familiar, en los ámbitos escolares, en los ámbitos universitarios, que se van reproduciendo, tener los suficientes argumentos, la suficiente formación, los suficientes recursos y la suficiente coordinación para poderlos combatir. Porque una sociedad no es claramente igualitaria y si no es claramente igualitaria no tiene la capacidad de ser plenamente próspera si el 51% de su población está, en cierta forma, soportando las diferentes manifestaciones de esa desigualdad machista que convive con nosotros y con nosotras con cierta normalidad. Hacer encuentros como el de hoy, organizar las jornadas que tendremos en Santa Coloma durante todos estos días, que finalizarán con el encuentro de Encharcha en la Plaza de la Vila, con la participación de los institutos de nuestra ciudad, de muchas mujeres que hoy no están aquí, pero que de forma habitual participan y son activas en este combate, nos hace a todos y a todas más fuertes. Un placer que estéis aquí y le paso la palabra a Esther Pujol, alcaldesa de Tiana. Gràcies, Núria. Bones tardes, bona tarda a tothom. Gràcies, Núria, alcaldessa de Santa Coloma, a l'Àlex. Benvingut també, diputadas, regidoras, amigos, en definitiva, amigos y amigas, porque veo, como antes decía Núria, también muchas caras conocidas con las que nos vamos encontrando algunas veces, quizá tardíamente, ¿no? De año en año. Antes Marcela decía cómo pasa la vida, ¿no? Y sobre todo, gracias Marcela por estar aquí, una referencia para todas nosotras. Antes te lo comentaba, que ha sido una referente en la vida de unas cuantas, de muchas, seguramente de muchas, pero por lo que hace al ámbito de unas cuantas amigas, que por ahí también está Maribel Cárdenas, sin duda alguna, Marcela, estás muy presente en nuestras vidas y nos guías, en cierta manera nos guías.
Bien, yo estoy muy satisfecha hoy de estar aquí. La verdad es que es un orgullo, es un placer. No lo digo por decir, sino porque hace ya como prácticamente casi 8 años que no hacíamos un encuentro intermunicipal de diversos municipios, de diversas ciudades y pueblos aquí en el Barcelonès Nord. El último, creo recordar, fue en el año 2011. Aproximadamente no, en marzo del 2011, y por tanto ha pasado unos cuantos años en que nos han pasado cosas, no solo a nivel social, especialmente a nivel social, sino también a nivel político, a nivel económico, a nivel demográfico, a nivel de todo. Por lo tanto, tenemos que estar aquí para contar todo aquello que está pasando y que nos está pasando a todas y a todas. A lo largo de este año, por tanto, me alegro muchísimo que Santa Coloma, que Badalona, que Sant Adrià, que Tiana, estemos aquí todas juntos, todos los municipios, los alcaldes, alcaldesas, todos juntos justamente para reivindicar aquello que es el gran bien o uno de los grandes bienes de la humanidad, que somos nosotras, justamente, que somos las mujeres. Y por tanto es un honor estar aquí y ver cómo realmente todos nos hemos puesto y todas nos hemos puesto de nuevo las pilas para hacer unos encuentros conjuntos. Y en cierta manera, ahora que se habla tanto de la sororidad y que posiblemente Marcela luego también nos hable al respecto y de la solidaridad de las mujeres entre las mujeres, yo también reivindico la sororidad respecto con los municipios, es decir, no nos dejéis solas, Alex, sobre todo Nuria, especialmente aquellos municipios más pequeños que hacemos un montón de actividades, pero porque por nuestro tamaño, quizá también nuestros recursos económicos, no somos tan visibles como otros, pero tenemos tantos problemas o igual problemas cualitativamente que vosotros. Y aquí estamos, por tanto, una gran satisfacción ver cómo estamos reanudando aquel clima del año 2011 y que, por tanto, estamos de nuevo trabajando conjuntamente para poner en común aquello que justamente nos preocupa, que somos nosotras. Yo por aquí había tomado diversas notas de cosas que quería decir, a ver si logro ordenarlas mínimamente. Mirad, a mí normalmente el 25 de noviembre, el 8 de marzo, no son fechas que me alegren. Yo normalmente lo hago público, estamos inmersos en unos programas intensos, grandes, elocuentes, etc., para conmemorar las fechas en sí, pero han sido tradicionalmente fechas que me han entristecido siempre mucho. Pero realmente veo últimamente, el último 8 de marzo, o incluso cuando tuve la posibilidad de estar en enero en Nueva York y me manifesté con todo el movimiento de mujeres contra Trump, pues vi que realmente algo estaba empezando a cambiar. Y a partir de entonces, y sobre todo especialmente a partir del 8M último que vivimos, empecé a alegrarme ya en cierta manera de todo aquello que estaba viendo. ¿Qué estaba viendo? Estaba viendo la puesta en común de miles y de millones, en algunos casos virales, que evidentemente a través de imágenes virales, en otras presenciales, como en el caso de Nueva York o como en el caso en España de todas las manifestaciones, la huelga, etcétera, que nos sumamos todas o prácticamente todas el 8 de marzo, vi que justamente empezaba a haber un acuerdo común, un consenso común con respecto a determinados temas. Y habían dos temas que justamente son los que han configurado o están configurando lo que ahora, hoy en día, se llama la cuarta ola del feminismo, que más allá de la teoría, que no podemos olvidar en ningún momento, se basaría justamente en la explotación o la violencia sexual, en primer lugar, que hoy nos ocupa especialmente, y en segundo lugar, en lograr la paridad. El lograr la paridad a nivel no solo salarial, puestos de trabajo, lucha contra el techo de cristal, etcétera, sino mucho más. El romper la estructura de poder tradicional a la que estamos sometidas las mujeres, a la que se nos pide además que justamente no ejerzamos el poder, sino que estemos sometidas siempre a las virtudes exclusivamente femeninas por excelencia, como es actuar con abnegación, fidelidad, obediencia, castidad, etc. Y justamente ahora, realmente, a raíz de todos estos movimientos que estamos viendo, yo al menos he percibido, y con alegría, este paso más de la cuarta ola, de la lucha con la paridad como uno de los puntos comunes, pero sobre todo también de la lucha contra las violencias sexistas, la violencia de género especialmente.
Y creo que poco a poco, a través incluso de municipios pequeños como Tiana, pensar que nosotros tenemos unos 8.900 habitantes, somos un municipio pequeño, pero lo veo también en otros municipios hermanos, más pequeños incluso que Tiana, vamos viendo como cada día, además de la palabra, estamos actuando no solo con palabras, sino con pequeños actos. Y poco a poco se están descubriendo y estamos justamente visibilizando estos actos que decía Nuria de los micromachismos. Y estamos viendo como en las redes sociales justamente la violencia doméstica, la violencia de género que había quedado en un nivel privado trasciende a lo público gracias a redes, a hashtags, etcétera, como el MeToo, que ha supuesto sobre todo el paso a hacer público aquello que se vivía de una manera anterior. O incluso la lamentable sentencia de La Manada, ¿por qué no decirlo? En revisión, y espero que haya en algún momento lo que tenga que ver con una sentencia justa, pero se hizo viral en su día y una protesta masiva con movimientos no solo del MeToo, sino Yo también te creo, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos trascendiendo de aquel ámbito privado a un ámbito sumamente público, sumamente viral, y yo lo encuentro muy interesante de cara justamente a esta especie de renovación que puede suponer el feminismo y que puede suponer a las mujeres para nosotros. Para nosotras, justamente. Por cierto, además, hablando de micromachismos y hablando de, no hace falta hablar de micromachismo al respecto, de techos de cristal, etc. No sé si sabéis que desde el 11 de noviembre las mujeres en España ya trabajamos gratis. En España desde hace aproximadamente ya 6 o 7 días antes que nosotras. En Europa, perdonar, pero en España desde el 11 de noviembre nosotras ya estamos trabajando gratis, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos que reivindicar en nuestros espacios de trabajo no solo protocolos sexistas, etcétera, tal, sino protocolos sexistas además que vayan en relación a esta consecución de la paridad. Permitidme que acabe de la misma manera que he empezado. Antes decía, gracias a Badalona, gracias a Santa Coloma, San Adrià y evidentemente Tiana también, a todo el equipo técnico que ha colaborado con la organización de estas jornadas, por haberlas organizado. Y de la misma manera que pedía que estamos trabajando esta solidaridad, que la sororidad supone un plus respecto a la solidaridad entre las mujeres como la entendemos, igual Marcela luego hará una referencia a qué supone la sororidad entre mujeres, que es este plus generoso, sin condiciones, además de la ayuda normal que conocemos cuando nos solidarizamos. La solidaridad es algo más. Por eso yo quería acabar como he empezado, pidiendo la solidaridad intermunicipal, es decir, que Badalona, que Santa Coloma, especialmente Santa Coloma, que sin duda va a ser uno de los grandes referentes con la puesta en marcha de su nueva CIVA, que se conoce así, estoy convencida que nos va a ayudar a todos los municipios y que va a ser un referente en el territorio para poder trabajar este tema. Y además estoy convencida que lo vamos a hacer sin exclusiones, estoy convencida que lo vamos a hacer de manera generosa y absolutamente con la colaboración que todos nos merecemos, porque nos las merecemos todas las que estamos aquí. Y quería acabar con unas palabras justamente de Amelia Valcárcel, otra gran maestra, otra gran referente en nuestras vidas, que además aprovecho porque hoy es su cumpleaños y por tanto desde este foro felicitarla, que dice así, dice, para el colectivo completo de las mujeres, la solidaridad, que ella después en su libro, que se llama La política de las mujeres, habla de la solidaridad, dice, no es una virtud, es una necesidad supervivencial. Pues aquí estamos todas justamente para cumplir pues, este reto que Amelia nos lanza, que Marcela nos va a enseñar y que nosotras vamos a disfrutar y a ofrecernos con absolutamente generosidad. Pues muchísimas gracias y sobre todo muy buen trabajo, que seáis mañana muy trabajadoras, aquellas que participéis en los talleres, animaros a que participéis y las conclusiones las veremos al final del día de mañana. Gracias. L'alcalde de Badalona. Moltes gràcies, Núria. En primer lloc, saludar afectuosament a Núria Parlon, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, a Esther Puyol, l'alcaldessa de Tiana, però també especialment a la Marcela Lagarde, antropòloga i investigadora mexicana, que la veritat és que jo coneixia també la teva història, però la meva cap de gabinet és una admiradora teva. I avui aquest matí m'ha posat al dia de totes aquelles conquestes socials que has pogut fer durant aquests anys.
La veritat és que per mi és un honor que ens acompanyis i sobretot que participis d'aquestes jornades també. Però també donar la benvinguda, evidentment, a les regidores de Santa Coloma de Gramenet, de Sant Adrià del Besòs, al regidor de Badalona, Rubén Guijarro, també, i molt especialment a la Federació de Dones de Badalona i a Paquita Teruel. També volia fer esment de Paquita Teruel perquè, i us explico la importància que estigui aquí. Segurament si en algun moment s'han fet i hem estat exemple de polítiques d'igualtat, polítiques de les dones a Badalona, ha sigut gràcies a la regidora Paquita Teruel. Parlava de les retallades. Núria parlava de les retallades que havia fet el Partit Popular i a Badalona no va ser una excepció. Per començar, el que va fer és carregar-se directament una regidoria de la dona per demostrar quina és la importància que tenien les polítiques de gènere, les polítiques d'igualtat per al Partit Popular a la ciutat. I mireu, aquesta iniciativa de realitzar aquestes jornades conjuntes, compartides, sorgeix també en part de la societat civil, de la Federació de Dones de Badalona, la qual sí que vull donar-li el valor afegit d'haver estat una de les protagonistes, i la veritat és que el primer Consell Municipal de la Dona al que vaig assistir com a alcalde i també com a regidor de feminismes, la Federació de Dones em va manifestar aquesta necessitat de recuperar un espai de debat, de reflexió, compartit amb les ciutats veïnes entorn a la violència masclista. I vull agrair sobretot a les ciutats veïnes, Santa Coloma, Tiana, també a Sant Adrià del Besòs, però també, i jo crec que això és important perquè al final el mèrit no el tenim només els que estem en aquesta taula, sinó els responsables de fer aquestes polítiques a les tècniques municipals que tenim aquí dels diferents municipis, el fet d'acceptar aquest repte i haver fet possible l'organització d'aquestes jornades. Jo crec que l'aplaudiment, especialment per a aquestes tècniques, per a aquestes professionals que han fet que això sigui possible. I mireu, Badalona compta amb un grup de dones amb més de 25 anys d'història. Les entitats de dones segur que ho comparteixo amb les alcaldesses que m'acompanyen, han estat crucials per generar aquests canvis estructurals en la societat. I és evident que els moviments de les dones han sigut el motor de la transformació de les nostres ciutats. La vostra aportació contribueix sempre a construir societats, com bé deia també la Núria i l'Ester, societats més justes, més igualitàries, on la violència malauradament existeix i evidentment alguns que formen part, són protagonistes d'aquesta xacra social, ho entenen com una forma de relació. Igualment, aquestes jornades també ens donen l'oportunitat de compartir, de repensar accions conjuntament entre dones de diferents municipis per fer una aposta comú d'actuació contra les violències. Com deia, malauradament les violències masclistes encara estan molt presents a la nostra societat. I aquesta xacra, com bé parlàvem també de la manada o altres qüestions, també ho patim a Badalona. Malauradament també ho patim a Badalona. I segurament alguna de les tècniques de l'Ajuntament de Badalona que veig per aquí i que treballem amb cert sigil·li, si comptessin casos que ens dona a la nostra ciutat en concret, es posarien els pèls de punta. Mireu, aquestes jornades també són una forma més de manifestar-se de manera contundent el nostre rebuig i la nostra condena a totes aquestes violències masclistes i als fonaments de desigualtat que els sostenen. Perquè la violència masclista no deixa de ser una greu vulneració dels drets fonamentals i un impediment perquè les dones també puguin assolir la plena ciutadania, l'autonomia i la seva llibertat. Aquesta violència es concreta en una diversitat d'abusos. A vegades només pensem en els físics, però no és veritat. També estan els sexuals, psicològics, econòmics, i té lloc en múltiples àmbits de la vida. La parella, la família, el món laboral o en diferents espais comunitaris. Evidentment el repte és molt gran, però i en nom del govern que encapçalo i amb la resta
D'alcaldesses, vull fer-vos saber que no defallirem en la determinació d'aconseguir que les nostres ciutats esdevinguin un espai lliure de violències i aconseguirem dotar, potenciar i mobilitzar recursos per acabar amb aquesta forma inadmissible de vulneració de drets fonamentals. Y si alguien sabe de esta lucha incansable para hacer desaparecer esta lacra, es Marcela Lagarde. Ha acuñado el término feminicidio para describir la situación, por ejemplo, en la ciudad de Juárez, y logró la creación de una comisión especial de feminicidio en el Congreso de su país para investigar precisamente ese feminicidio de mujeres en Ciudad Juárez. Yo solo quiero darte las gracias por tu valentía y por tu lucha. I gràcies per la molt bona feina que heu fet entre totes i tots, i només dir-vos que gaudiu d'aquestes jornades i que aquí ens teniu perquè el que faci falta. Gràcies. Bueno, buenas tardes. Llegamos a uno de los momentos más esperados, ¿no?, por las personas que hemos participado de algún modo, las asociaciones de mujeres, los equipos técnicos y políticos, en fin, por las diferentes personas que hemos impulsado esta jornada, el momento más esperado, más deseado de la conferencia inaugural de estas jornadas, por parte de la gran Marcela Lagarde, que ya ha habido referencia a ella, maestra, referente fundamental del feminismo contemporáneo, mujer de la que muchísimas hemos aprendido y que a continuación presentará nuestra alcaldesa Núria Parlon. Yo solo decir, en la línea de lo que ya se ha señalado con anterioridad, que esta conferencia forma parte de un camino, de una andadura compartida por parte de los municipios, por parte de los grupos de mujeres, por las personas comprometidas, de dar respuestas a las violencias machistas, a las violencias patriarcales. Por tanto, ahora pasaremos a la conferencia y recordar que mañana invitar a la participación en los distintos talleres que se realizarán en la ciudad de Badalona, donde hemos intentado de forma conjunta por las personas de los diferentes municipios, ¿no?, por los 4 municipios implicados, abordar algunos de los temas que nos parecían fundamentales en la lucha, en la respuesta, en la erradicación de la violencia machista. Un tema fundamental, cómo acompañamos, cómo reconocemos los derechos de las mujeres que en algunos momentos de nuestras vidas podemos sufrir situaciones de violencia, los retos de la atención, de la prevención, del acompañamiento. Por otro lado, el segundo taller abordaremos cómo creamos espacios festivos y espacios de ocio libres de violencias machistas, ¿no? Como decían las alcaldesas, el alcalde también, podemos disfrutar de nuestras ciudades, del espacio público sin miedo y con pleno derecho. Y por último, el tercer taller, abordaremos las estrategias para la autodefensa feminista, que no solo tiene que ver con nuestros cuerpos, que también, sino con cómo nos apropiamos, ¿no?, de nuestro propio poderío, de nuestra propia autoestima. Por tanto, recordar e invitar a la participación, y a continuación Núria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma, presentará a la maestra Marcela Lagarde. Sí, yo haré una referencia a su biografía, pero evidentemente casi que no es necesario, pero debemos hacerlo porque, claro, es un lujazo que la tengamos aquí, ¿no? Y para cada una de nosotros, Marcela Lagarde es una exponente de aquello que reivindicamos, del feminismo, y ha hecho múltiples cosas para hacerlo posible, desde el enfoque de la violencia machista, pero también desde el punto de vista filosófico y teórico. Marcela Lagarde de los Ríos es académica, es antropóloga, es investigadora mexicana especializada en etnología. Es también una de las voces más reconocidas del feminismo contemporáneo y particularmente del latinoamericano. Ella es catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, es activista y teórica, se ha dedicado al estudio antropológico de la condición femenina. Es autora de numerosos artículos y libros sobre estudios de género, feminismo, desarrollo humano, democracia, poder y autonomía de las mujeres, tratando temas tan interesantes como la sororidad, los vínculos, las relaciones y los pactos entre mujeres. Autora, entre otros libros, de referencia como Los cautiverios de las mujeres, Madre esposas, monjas, putas, presas y locas,
y para mis socias de la vida, claves feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres, los liderazgos entrañables y las negociaciones en el amor. Casi nada. O sea, con el título ya es como que nos den el libro, que nos lo den. El feminismo en mi vida, que es su última publicación, que hoy me explicaba viniendo para el taller que hacíamos esta mañana, que es una selección de sus textos publicados, expuestos y enunciados en diferentes espacios, en diferentes países, durante más de 3 décadas, y que ella compiló en este maravilloso libro, con la ayuda también de la publicación en España de la Librería de Mujeres, que hizo posible que podamos tener esta joya en cualquiera de nuestras bibliotecas públicas o en nuestras casas. Asociada, fundadora en la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, colaboradora de grupos y redes feministas, de centros e institutos de la mujer en México, América Latina, España, de UNICEF, de OPS, de organismos de cooperación internacional y de la Secretaría de la Mujer de sindicatos y partidos políticos. Fue elegida diputada en el Congreso Federal Mexicano entre 2003 y 2006. Esta mañana nos explicaba de qué forma y de qué manera. En algún momento, igual esta tarde, también hará referencia, entonces yo no voy a desvelar nada más. Durante la legislatura destacó por su trabajo a favor de los derechos de las mujeres. Acuñó, como nos recordaba hace un momento el alcalde de Badalona, Alex, el término feminicidio para describir la situación en Ciudad Juárez y logró la creación de una comisión especial de feminicidio en el Congreso para investigar el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez. Dirigió la investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en la República Mexicana, por la cual se descubrió que el feminicidio no es exclusivo de Ciudad Juárez. Fue presidenta de la Comisión Carta en Derechos Humanos en la Asamblea Constituyente, que redactó la actual Constitución Política de la Ciudad de México. En el 28 de octubre de 2010 recibió la Medalla del Mérito Ciudadano otorgada en la 5ª legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Marcela, es un lujo tenerte con nosotras. Tienes toda la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Me encanta estar aquí. Estoy pasando un día muy feliz. Bueno, muy feliz por lo que hacemos. Me da mucha pena que sea todavía para enfrentar problemas muy graves. Yo quisiera que toda la energía que usamos en esto la usáramos en otras cosas. Pero bueno, así es y hay que hacerlo. Yo me he preguntado por qué me puse en el tema del feminicidio, de lo que después inventé que era el feminicidio. Y la mera verdad fue que la realidad fue tan desbordante en México en esa época, con tantos crímenes contra mujeres, que bueno, yo necesitaba como aclarar de qué se trataban estos crímenes. Había una gran cantidad de hipótesis, de mitos, de leyendas. Se filmó en Ciudad Juárez, fueron videoastas a inventar cosas porque no sabían qué eran, pero hicieron videos sobre historias de mujeres que se van con los camioneros, de mujeres que son amantes de los capos del narcotráfico en México. Bueno, en fin, si ustedes supieran todo lo que hubo. Y luego una danza terrible, macabra, de cifras, porque el gobierno mexicano no aceptaba, es una tendencia gubernamental decir no son tantas, no ha pasado ese grave problema aquí, son poquitas, y con eso ya resolver el asunto, ¿no? Y en cambio, el movimiento de mujeres, al contrario, la verdad no sé cómo plantearlo, pero se proponían demostrar que eran más. Entonces era la discusión entre el gobierno
y las asociaciones civiles, para uno menos, para las otras más. Y bueno, yo soy una antropóloga, lo dijiste, soy científica, estoy enseñada a investigar y a investigar bien, soy buena investigadora y decidí que yo iba a investigar qué pasaba ahí. O sea, yo no me podía quedar ni con esas mentiras, ni con esos mitos. Yo necesitaba saber, primero, algo que me llamó mucho la atención siempre, fue que fuera en Ciudad Juárez, que solo fuera en Ciudad Juárez, cuando yo conozco mi país. Mi país es terriblemente violento y tolerante a la violencia de los hombres. Entonces, era raro que solo en una ciudad hubiese estos crímenes. Para empezar, yo empecé con esa pregunta que no me la creía, no me creo. Yo supongo que hay feminicidio en todo el país. Esa fue la hipótesis con la que yo empecé a investigar. Y realmente, bueno, pues demostré con una gran investigación sobre la violencia feminicida en todo el país, demostré que efectivamente no era solo en Ciudad Juárez, había feminicidio y hay todavía en diversas ciudades. En cualquier país donde hay feminicidio no sucede solo en una ciudad, ustedes lo saben también. En todos los países que hay feminicidio sucede en varias ciudades. Ahora, ¿qué condiciones hay en cada ciudad para que se exacerbe la violencia contra las mujeres y las niñas? Esa es una pregunta de investigación que creo que ustedes han hecho investigación también para saberlo. O sea, ¿qué pasa en cada sitio para que ahí y no en el sitio de junto haya feminicidio? Y entonces lo que hicimos con un gran equipo de investigación, para eso fui al Congreso, para eso quise ser diputada, tener el poder de estar en un órgano del Estado y tener el poder de hablar con gobernadores, con procuradores, con fiscales. No me podían negar la palabra y yo podía entrar donde fuera. Bueno, guardando el protocolo que se usa y que me parece magnífico el protocolo, porque si no hubiera protocolo, olvídense, nos matamos. Pero como hay protocolo y hay reciprocidad en la atención, en la gestión pública y de gobierno, pues yo aproveché eso para ir buscando referencias, datos, y también para comprometer a los gobernantes con esta investigación y a decirles que yo me comprometía también al terminarla de llevar los resultados para que los conocieran tanto todo el equipo de gobierno como las organizaciones civiles. Y aquí quiero comentar algo que me permitió cierto éxito, que fue esa relación entre organizaciones civiles y gobiernos. Yo traté de involucrar a ambos y yo fui muy apoyada por el movimiento de mujeres, el movimiento feminista específico también, y desde luego con muy pocos gobernantes que en aquellos ayeres eran todos, casi todos, contrarios a una visión progresista o a una visión de igualdad entre mujeres y hombres. Se pueden ustedes imaginar. Pero bueno,
con el gran equipo. Primero puse una exigencia y dije, bueno, ya formamos la comisión de feminicidio, ahora la comisión necesita presupuesto. Y lo dije en una plenaria y dije, si no, yo renuncio, porque una comisión sin presupuesto no funciona. Y entonces ese día se aprobaron creo que 3 millones para iniciar la instalación, la comisión, y luego siguió. Pero en eso también fue interesante. Había en ese momento en el Congreso discusión sobre diputados corruptos, sobre pecunio, sobre dinero que fue a parar no sé dónde, y entonces pues confrontar eso diciendo esta comisión requiere presupuesto y es para hacer este plan en estas etapas, con esta gente y con estas características, pues no tuvieron nada que decir que no, tuvieron que decir que sí. Y bueno, un criterio que yo puse fue, necesitamos para hacer en todo el país la investigación, investigadoras, porque no voy en un puesto de estos, no vamos a contratar hombres porque le estaremos quitando el puesto a una mujer especialista. En México en esa época no había hombres especialistas en teoría de género, no había. Entonces, bueno, a mí no voy a aceptar ninguna imposición, ninguna amistad de nadie. Yo voy a elegir con un equipo científico qué personas sí saben investigar y son expertas en violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces, eso es algo maravilloso, y si hablamos de estrategias importantes, una de ellas es que quien hace la investigación, yo le llamé diagnóstica, ustedes llámenla como quieran, pero háganla, hagan una investigación para saber qué ha pasado, para saber cómo se ha tratado el tema, para saber si se ha metido en una gaveta y se ha olvidado qué ha sucedido en su espacio de convivencia y de trabajo. Y bueno, exigí que fueron 60 investigadoras, la mayoría antropólogas, sociólogas, abogadas, expertas en derecho penal, filósofas y trabajadoras sociales, psicólogas. Ese fue, digamos, el núcleo de la gente que investigó conmigo. Les di una mínima formación de media tarde porque no teníamos tiempo, media tarde explicando el proyecto de investigación y diciendo qué esperaba yo de ellas. Comprenderán que la mayoría habían sido mis alumnas en alguna vez de su vida. Bueno, entonces nos entendimos bastante bien y con la autoridad del equipo científico. El equipo científico era una colega de UNIFEM, que ahora es ONU Mujeres, bueno, en fin, una colega de la Universidad Nacional de la que yo soy egresada, que era en ese momento presidenta de la Academia de Ciencias en México, y eran 5 el comité científico que avaló a quienes elegimos, por qué elegimos, y bueno, nos dijo, láncense, y en 3 meses teníamos que tener resultados. Y bueno, pues eso hicimos, y esos 3 meses yo creo que no dormí nada, ni cuando nació mi hija fue así, o sea, nada fue nada. Y bueno, allí surgieron cosas maravillosas, relaciones entre nosotras,
entrañables, relaciones por la emoción de estar trabajando para esta causa, que era la causa, bueno, todas conocíamos los casos emblemáticos que eran terribles, había muchas niñas víctimas de feminicidio, en fin, estábamos muy impactadas todas y al mismo tiempo muy impactadas sentíamos que estábamos develando algo y que iba a ser muy importante. Y dicho y hecho, así fue. Cuando terminamos, habíamos recorrido 10 entidades federativas donde hicimos estudio de profundidad, in situ, ahí, en 10 entidades. Y luego nos quedó dinero, cosa rara porque a los políticos no les queda nunca, ¿no? Pero a nosotras sí, porque éramos unas ciudadanas, convertida yo en diputada, pero ciudadana vil, y entonces nos sobró dinero y un poquito de tiempo si alargábamos la fecha en que la plenaria iba a discutir mi ponencia. Y entonces, pues así fue, vinieron a la Cámara muchas organizaciones de mujeres de todo el país, vinieron a decir cómo descubrieron los crímenes contra mujeres, cómo los detectaron, por qué se fijaron en ellos. Y bueno, eso fue histórico porque el gobierno decía que no había nada, ¿no? Y nosotras decíamos que sí. Y luego decían que eran muertas y nosotras decíamos asesinadas. O sea, aquí no se murieron. Aquí hubo una voluntad cruel de quitarle la vida a mujeres en un país que se dice democrático, se dice, y en el que se supone que están vigentes los derechos y que, bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? Y, bueno, quienes hicimos ese trabajo, lo hicimos en un estado de sororidad, hasta hacíamos así, de una emoción particular, era una sororidad con las mujeres asesinadas, con sus familias, con sus maestras, con sus novios, en fin, con la gente que las quiso en la vida, ¿no? Y bueno, sí supimos más o menos qué pasaba. La primera cosa que supimos es que no era solo en Ciudad Juárez y que era en todo el país, porque después investigamos solo bibliográficamente, pero investigamos el resto de entidades federativas del país. Y entonces encontramos que en varias, a diferencia de lo que creía el público, que era Ciudad Juárez, resulta, esa Ciudad Juárez es un municipio de 1.700.000 habitantes, es un municipio fronterizo donde pasa todo, donde hay tráfico de armas, tráfico de dólares, tráfico de drogas, tráfico de mujeres, se trafica con la vida, se trafica con todo. Y ese lugar donde se suponía que había la mayor cantidad de feminicidios, pues era el 6º lugar. ¿Qué había entre el 6º y el primer lugar? Encontramos un estado que se llama Nayarit. Es un estado con palmeras, un mar precioso, cafetales, la gente cultiva el tabaco y urde el tabaco y lo exportan a muchos lugares del mundo. O sea, es un sitio del placer, es como divino, es maravilloso. Bueno, ese lugar tenía el primer lugar de feminicidio. Luego tuve que
que decirlo porque no se entendía. No se trata del número de personas, de mujeres asesinadas. No se trata de eso, se trata de la tasa. La tasa se calcula en relación con 100,000 habitantes. Entonces, lo digo porque una vez llegué a Veracruz, que en aquellos ayeres era una entidad bastante pacífica, aunque había feminicidio, llegué y las compañeras que hicieron la investigación no habían entendido eso. Entonces me reciben con la prensa, con titulares de Veracruz es el estado que tiene más alto, donde hay más feminicidios. Claro, toda la prensa, el gobierno de Veracruz, me hablaban por teléfono, querían cambiar la reunión y yo dije, bueno, yo voy a apoyar a las investigadoras. Si encontrara algo que no, lo voy a decir, pero espérenme, voy a preguntarles. Entonces ahí voy con las investigadoras y dicen, sí, es que eso es, mira, son tantas, y son tantas. Y bueno, ya que les expliqué, dijeron que no habían entendido esa parte. Lo comento no por nada, sino porque una puede equivocarse. Y si no está bien preparada, se equivoca más. Ese par de chavas que trabajaron en el estado de Veracruz casi no tenían formación en género, pero teníamos que empezar la investigación y entonces el comité científico dijo, bueno, las vigilamos y láncense. Y bueno, ahí hubo un resultado no aceptado y bueno, que yo lo he escrito, me parece que todas debemos estar muy conscientes de no cometer esos errores. Ya cuando se calculó la tasa del estado de Veracruz, bueno, pues no era el mayor, tenía otro rango, ¿no? Pero sí fue revelador porque fuimos varias diputadas de diversos partidos políticos que estaban conmigo en la Comisión Especial de Feminicidio. Ahí vamos a ver a los gobernadores, a pedirles cita y a obligar a que hubiera 2 sesiones. Una con el gobernador y otra con el gobernador y las organizaciones civiles para que, como que hubiera un testimonio, ¿no? Y así lo hicimos, se creó un gran apoyo entre nosotras. De veras fue una experiencia muy sororal. Seguimos siendo súper sóricas entre nosotras y trabajando en estos temas y en otros juntas, sabiendo qué aporte hicimos, porque en ese momento fue un aporte y hice la exigencia de que se publicara la investigación diagnóstica. Está publicada, tiene 18 tomos y tiene un tomo de resumen, muy fácil de leer, para que vean que no solo era Juárez. Y luego, cuando empezamos a discutir las causas, bueno, pues fueron muy evidentes. No nos las inventamos nosotras. No tenían que ver con lo que decían, algunos periodistas medio novelistas, que decían que se trataba de extranjeros que habían cometido esos crímenes contra mujeres. Les encantan los extranjeros. Nadie mejor que alguien que sea un otro para acusarlo de cometer crímenes contra mujeres. Y allí en Juárez había preso un egipcio que el pobre ni siquiera hablaba español, no había aprendido, no le ponían intérprete, no nada. El hombre murió en la cárcel de una enfermedad del hígado y bueno, fue trágico. Otros 2 que fueron acusados,
unos primos fueron acusados de ser culpables. Resulta que fueron, bueno, ¿cómo se dice eso? Fueron fabricados, culpables fabricados, y tenían quemaduras de cigarro por todo el cuerpo. Amnistía Internacional los representó, y recuerden que cuando está mal hecho un proceso se anula, y entonces se anuló y quedaron libres los primos famosos eran de Juárez también. Bueno, en fin, ahí está un problema judicial. Tenemos que velar porque haya buenos procesos judiciales, y como lo hemos dicho en muchos sitios, sin dilación. En el caso de México, el feminicidio yo pienso que ha proliferado, entre otras cosas, porque no ha habido justicia. Y hay una gran tolerancia social a la violencia de los hombres en México. Tolerancia social, me quedo corta. Hay una pedagogía para que los hombres sean violentos, para que sean muy machos. Véanlo, por favor. No, ya no vean películas mexicanas. No vean. Yo quisiera que los niños mexicanos no vieran eso y que no los alentaran a ser bravucones, a ser machos. Cuando pierde su equipo de fútbol, muchos le van al Barça, desde luego, como tenía que ser. Y como mi nieto le va al Barça. Pero él está enseñado a que no tiene que burlarse de los que pierden y todas esas cosas maravillosas de una educación en derechos humanos. Pero por esas causas es que la gente primero duda de las mujeres. ¿De veras será? ¿No nos estarán tomando el pelo? Con semejante investigación, a mí me ponían en tela de juicio los gobernadores. A ver, diputada, dígame de dónde sacó esa información. Ahí está, todo con citas de pie de página, todo con información oficial, todo. Y hasta que llega un momento en que ya no pueden decir que no. Pero tardaron 6 meses diciendo que no. Y no había justicia, y entonces exigimos, desde luego, justicia sin dilación. Sin dilación es sin dilación, porque sabemos que a las niñas y a las mujeres que secuestran, bueno, les podemos dar 24 horas. 24 horas, y si no, aparecerán en algún sitio asesinadas, y además muchas veces sus cuerpos lastimados después de muertas. Una característica del feminicidio, entre otras, no es obligatoria, pero ha pasado en muchos casos, es que aparecen los cuerpos también lastimados. O sea, el homicida no queda contento con solo asesinar a la mujer o a la niña, sino que lastima el cuerpo, violenta el cuerpo, la ropa, las bolsas, lo que sea que está en el lugar del crimen, lo lastiman. Como los hombres violentos no hemos llegado al feminicidio, estamos en la casa, en una relación violenta, en que la gente que la oye, imaginemos vecinos, vecinas, oyen a una pareja y dicen, se están peleando. Por lo menos en México así se dice. Se están peleando, y nosotras que sabemos de qué va la cosa, decimos, no se están peleando. Le está gritando él a ella. Es una agresión violenta a ella. Y bueno,
hemos ido desmontando los mitos de que se pelean de la misma manera las mujeres y los hombres, que las mujeres son igualmente violentas, todo eso que está allí en la cultura, también acá y allá, ¿no? Entonces, bueno, una clave importante, yo quería dar 2 o 3 claves de lo que he aprendido en esto, fue, primero que nada, no hacer nada sin saber, no hacer nada sin saber. Y si no sé, llamar a un especialista, a una experta forense en violencia de género, a una experta psicóloga, a un equipo de expertas que sí sepan, que tengan incluso la terminología, que mucha gente no la tiene. Nombran a la violencia de género de muchas maneras. No se atienen a la propia ley ni del Estado español, ni la ley de Cataluña, por ejemplo, o la ley de Valencia. En cada autonomía hay leyes. Pero cuando nombran esta violencia, por ejemplo, a veces le dicen violencia machista. No le dicen violencia de género. Le dicen violencia de género a la que es de pareja. Y hay una teoría de la violencia de género. No es un cuento, está escrita y tiene autoras. Y yo pienso que debemos respetar para poder tener un lenguaje común, internacional, como debe ser, porque el problema es global. El problema del feminicidio es global, incluso, aunque yo lo decía un poco irónicamente, hasta en Suecia. Acuérdense de la serie de Los hombres, esta novela en 3 tomos, los hombres que no amaban a las mujeres. ¿Leyeron el libro que escribió la esposa? Por favor, sin desperdicio. Porque ella vivió con el autor todo el tiempo que él redactó ese libro en 3 tomos, pero además le dio muchos insumos porque ella es urbanista, arquitecta urbanista, y con perspectiva de género, es una feminista, y ella, pues ven que él relata, ubica en lugares y describe lugares, todo eso se lo pasó a ella. Pero luego sí supieron la tragedia, ¿no? El suegro, el papá del escritor y los 2 hermanos exigieron la novela que estaba en una computadora, un cuarto tomo o una nueva novela, y la exigieron como herencia. Y ella dijo, pero ¿cómo? Si con ellos no se habla hace 30 años, el papá no lo quiere, los hermanos lo aborrecen, no se hablan. Y en cambio, yo he vivido con él, ha sido mi amor durante 30 años, imagínense eso. Pero las leyes son las leyes y el derecho de herencia es así. Es así porque primero le toca a los parientes consanguíneos y luego ya a quien quede. Bueno, lean porque las novelas de este personaje son muy buenas y muy interesantes, muy bien escritas. Y segunda, por lo que ella vive después como violencia, que no es de golpes, fíjense, no es de cuchillos, no la ahorcaron, es una violencia jurídica y es una violencia hacia ella al quitarle la herencia que
ella pensaba que tenía algún derecho y bueno, no lo tuvo. De todas maneras, ella guardó aquí dicen ordenador, la computadora, con la cuarta novela y la tiene guardada en la caja de seguridad de un banco. Y todas las lectoras de ellos dos estamos esperando que la saque. Bueno, es una historia terrible, ¿no? Para mostrar qué tipo de violencias vivimos las mujeres, que mucha gente allá en la calle ni se imagina. Nosotros sí, porque lidiamos con ello todos los días, pero mucha gente diría, ¿por qué violencia si les tocaba la herencia, no? Bueno, pues porque es una violencia despojar a una casi coautora de la ganancia económica, todo. Ella se quedó solo con un departamentito de 50 metros que habían comprado entre los dos y que él puso a nombre de ella y riéndose le dijo, es que nunca sabes qué va a pasar, nunca sabes. Y gracias a que nunca sabes, ella se quedó con algo. La muerte de él fue súbita, era un hombre de 50 años, un ataque al corazón, porque subió la escalera de su edificio y bueno, al llegar al séptimo piso, se cayó y se murió. Entonces, hay mucho aprendizaje ahí. Hay que subir las escaleras bien oxigenados. Bien oxigenados. Y luego, bueno, esa historia que yo trabajo mucho en los grupos de mujeres, de cómo las mujeres somos expropiadas de muchas cosas. El patriarcado nos expropia muchas cosas a las mujeres. Y entre otras, lo que han dicho las teóricas feministas es que nos expropia la condición de ser individuos, la condición de ser por nuestro propio lugar en la tierra, de ser individuos. Desde la cumbre de Viena ya diremos de ser seres humanas. La cumbre de Viena fue la que dijo que las mujeres somos seres humanas. Y bueno, el patriarcado nos expropia la humanidad a las mujeres y se la otorga a los hombres como los baluartes de la humanidad toda, no solo de ellos mismos, sino de toda la humanidad. Todos los símbolos de la humanidad en general son masculinos y son símbolos de esos poderes masculinos que nosotras no representamos de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, en la cumbre de Viena se resolvió que sí somos humanas y que nuestros derechos son derechos humanos y que lo que hacemos todos nosotros es construir esos derechos humanos, al nombrarlos, al decirlos, al ejercerlos, al reivindicar que no sean tomados en cuenta. Estamos construyendo derechos que la sociedad toda no ve. Una parte ya la va viendo, pero otra parte no lo ve. Entonces, para poder tener un lenguaje común, yo sugiero que también tengamos 2 o 3 lecturas comunes sobre qué es la violencia contra las mujeres. Sugiero 3. Una es los acuerdos de la CEDAW, que, bueno, al final de la CEDAW decidieron, las colegas que fueron a la reunión CEDAW, decidieron que denunciar la múltiple discriminación
de las mujeres. Y entonces enunciaron qué discriminación. La discriminación social, la discriminación económica, la discriminación de género, la discriminación sexual, la discriminación laboral, la discriminación étnica para quienes son de una etnia no hegemónica, la discriminación lingüística, múltiples discriminaciones. La discriminación en la discapacidad, la discriminación porque no hay suficiente acceso para las personas con alguna discriminación. Y no voy a decir por mí, pero acceso no es solo que pase la silla de ruedas, es que haya micrófono para que podamos oír las personas bajas de audición, así nos dicen, sordas somos sordas. Bueno, esa es una. Todas las formas de discriminación. En el mundo se han formado los consejos para erradicar la discriminación, supongo que ustedes tienen el propio, y en esa CEDAW se dice que también la violencia, pero se la trata como en un inciso aparte y no se dice más. Con el tiempo, muy breve, feministas latinoamericanas fueron a la reunión en Belém do Pará. Fue una reunión también sobre derechos humanos de las mujeres y en esa reunión decidieron dedicarla solo a las violencias y enunciaron cuáles violencias. Voy a decir por qué. Porque ya sabían que no había uniformidad en cómo hablamos de las violencias. Unas mencionamos unas violencias, otras mencionamos otras. Por ejemplo, algunas mencionan la violencia doméstica como un tipo de violencia. No está en los textos teóricos sobre la violencia. Se usa coloquialmente la violencia doméstica. Les voy a decir cuáles son los tipos y modalidades de violencia que aprobó la reunión Belém do Pará, así se llamó, porque se realizó en la ciudad de Belém do Pará, en Brasil. Y entonces ahí fueron expertas y trabajaron, dicen ellas, todos los tipos de violencia contra las mujeres y las niñas. Fíjense, es contra porque hay una voluntad de dañar, no es hacia. Mucha gente dice, la violencia hacia las mujeres. Es la violencia contra, porque va dirigida para dañar. Bueno, es la primera, la violencia física, que ya no tiene que tener moretones. O sea, con que una mujer diga que fue violentada físicamente, le creemos. Porque Belém do Pará decidió que la palabra de las mujeres es suficiente testimonio. Es suficiente testimonio para acreditar que le pasó eso. Segunda, tercera, la violencia psicológica, que está además en todas las otras violencias. O sea, cuando hay violencia física, también hay psicológica. Cuando hay otra violencia como violencia económica, violencia laboral, que son dos tipos de violencia. Estamos hablando de tipos porque son tipos porque pueden ir al Código Penal y pueden tipificarse. Por eso se llaman tipos de violencia. Y luego tenemos las variedades
de la violencia por el sitio en el que ocurren o la relación de la mujer con los agresores. Y empezamos con la violencia familiar, que incluye la violencia de pareja, estén casados o no, sean visitadores nocturnos, amigos de fin de semana, lo que sean, pero tienen una relación íntima y de confianza, de confiabilidad. Y eso, por eso es más delicado el problema, ¿no? Y luego está la violencia comunitaria, porque puede ser la comunidad la que violenta a las mujeres. No sé aquí, pero en mi ciudad, por ejemplo, hay unidades habitacionales en situación de pobreza, con mucho machismo, con falta de autoridad de las autoridades. En fin, es un problema. Las jóvenes no pueden salir cuando se oscurece porque las van a molestar, les van a ladrar, a rugir, a gritar, a insultar, y no es una persona, son 25 de la unidad habitacional que molestan a esas mujeres, y luego no solo a las jóvenes, también a las mujeres mayores. Hubo un caso en mi ciudad que se llamó el Mata Viejitas, así se llamó. Yo ya era diputada, fue hace como 6 años, 7. El Mata Viejitas le achacaban 60 homicidios de mujeres. Y yo fui a ver al procurador y le dije, usted está equivocado, procurador, no puede ser que una persona haya asesinado a 60 mujeres viejas, mayores, no puede ser. Y además yo le pido que se comunique con la ciudadanía, porque hay pánico, y que calme a la gente, que nos diga qué debemos hacer para protegernos, para proteger a otras, en fin. Y a los 3 días prendo la tele y está el procurador diciendo, ciudadanas, así, ¿no? Buena onda. Ciudadanas, les habla el procurador, su procurador, el procurador de la Ciudad de México. Bueno, ya con eso lo amas. Y entonces, increíble. Él era un hombre muy a la antigua, ¿no? Muy a la antigua, entrañable él. Y les quiero pedir un favor, que colaboren con el gobierno de la ciudad para que no haya más crímenes de mujeres mayores, muchas de ellas ya muy mayores, porque no queremos y ustedes no quieren que haya crímenes de mujeres y tal y cual. Y entonces, por favor, vamos a hacer un plan. Bueno, yo dije, bueno, esto me suena a democracia. Vamos a hacer un plan en el que yo les voy a pedir que no salgan solas. Primera cosa. Segunda cosa, que si van acompañadas a la caseta del banco, no permitan que nadie se acerque ni les ayude con el dinero cuando hay muchas mujeres que les tienen que ayudar porque no saben gestionar la máquina, ¿no? En fin, entonces les voy a pedir, y van a ver cómo en unos días acabamos con esta plaga del Mata Viejitas. Ya estamos cerca, porque una sobreviviente lo vio de reojo cuando trataba de matarla, y entonces hay una huella en el vaso de noche que tenía esta mujer para tomar sus medicamentos, y hay una huella. Entonces, ya vamos a salir, confíen en su procurador. Miren, yo casi me muero de la rabia, porque bueno,
es muy amable el procurador, pero está fuera del mundo. Y yo le propuse, lo fui a ver con diputadas y diputados, y le dije, yo le propongo un plan. Lo primero es hacer un censo de mujeres mayores que viven en el centro de la ciudad. Lo segundo, hacer un censo notificando si viven acompañadas, solas, si las visitan una vez a la semana, pues lo que se hace en estos casos, ¿no? Hacer el mapeo, una geografía de género, digamos, para saber y edad qué estaba pasando. No pasó más y de repente un par de esos policías que sacan en las caricaturas con su mosca aquí, estaban durmiendo así, estaban durmiendo en la patrulla y de repente ven de reojo pasar algo que les sonó conocido. Y era el mataviejitas que iba corriendo, cuando vio la patrulla, corrió y entonces, bueno, tiró cosas como en las películas, así. Y hasta que lo alcanzaron los policías. No lo estaban buscando, fue una casualidad que se lo encontraron ahí. Bueno, ya investigaron finalmente el mataviejitas para que vean los criterios de género. El mataviejitas es mujer, no es hombre. Todo el procurador, la sobreviviente, creyeron que era hombre porque tenía unos hombros muy anchos, era muy alto y entonces dijeron, hombre, una mujer no es de ese tamaño y una mujer no mata así. Entonces era una mujer que hacía lucha libre, era una luchadora de lucha libre, cinturón no sé qué, máscara no sé cuál, tenía su máscara de premio y bueno, en la cárcel donde está purgando pena, ya estableció una escuela de luchadoras para hacer deporte con las mujeres que están en la cárcel. Bueno, solo para contarles un caso en que lo que hacía la mataviejitas era robarles una cadenita que tuvieran las mujeres y las asfixiaba, las mataba. Mató presuntamente, todavía no sabemos de 2, mató a 6 y las demás son de otras personas. Entonces, gracias a todo ese desorden y relajo, ya se hizo el mapeo del centro de la ciudad, ya se crearon brigadas voluntarias de jóvenes que quieren trabajar con las personas mayores, las visitan una vez al día por la mañana y otra vez por la tarde. Las mujeres han dejado de estar solas, ahora viven en comunidad, aunque viven en su casa, pero su ciudad no las puede abandonar. Su ciudad tiene que ser una ciudad hospitalaria y tiene que ser una ciudad de abrigo para las personas que viven en ella, hayan nacido o no en esa ciudad. Bueno, pero había feminicidio cometido por una mujer. O sea, no es necesario que sea hombre el que cometa el feminicidio. Lo que sí es necesario es que la víctima sea mujer. Eso es, y eso es lo que es común, permanente y que se presenta en todos los casos. Es el crimen, es un crimen, como lo definen las autoras de la teoría primera antigua del feminicidio, es un crimen de odio, lo llaman así, es un crimen misógino, un crimen de odio contra mujeres que cometen personas que son misóginas y que viven procesos de odio, de ira contra mujeres
y bueno, acaban matando a las mujeres o haciendo acciones violentas como violencia sexual, como violación, como acoso, como hostigamiento. Entonces, bueno, pues también trabajamos ahora haciendo como el recorrido de los hechos violentos en el caso de las mujeres. Ya no se ve cada hecho violento como un hecho aislado, sino que se toma nota de cada hecho, pero se ve cuál es la distancia con el hecho anterior, si sucedió en el mismo lugar, en la misma colonia, cuál fue la reacción familiar. O sea, se hace una biografía del hecho feminicida y eso es muy importante. Ha permitido prevenir, cosa que al principio no creíamos que íbamos a poder prevenir, y hoy sabemos que podemos prevenir, entre otras cosas porque nos podemos anticipar. Ya podemos saber en todo México, y ustedes también en toda España, en qué municipios se han cometido los últimos feminicidios. ¿Cuál municipio tiene la tasa más alta de feminicidio? Y interpretamos por qué ocurre eso y desde luego vamos sobre las causas. Y las causas, como lo hemos repetido hoy todo el día, tienen que ver con la desigualdad entre mujeres y hombres. 1, tienen que ver con la supremacía masculina. 2, tienen que ver con la violencia aceptada en los hombres. 3 o 4 o 5, ya no sé cuántas dije. Esas son las causas. Y hay otra más, que alguna mujer en ese territorio se encuentre en situación de fragilidad social, psicológica, laboral, afectiva, y entonces hay que hacer medidas preventivas para que las mujeres que están en condiciones de fragilidad no queden expuestas, porque por lo menos en México la mayoría de los culpables están sueltos. O sea, no hay, el Ministerio Público no ha actuado con diligencia y están por ahí viviendo su vida encantados. Pasa allá también que hombres violentos tienen la posibilidad de llevarse a sus hijos, hijas de fin de semana, aunque los hayan violentado a ellos mismos, ¿no? Ese padre. Y bueno, hemos tratado de hacer gestiones y hay, todo para impedir que padres violentos puedan tener a sus hijos en custodia un par de días, porque son peligrosos y los niños les tienen miedo, las niñas les tienen miedo y no es una casualidad. También lo último que ha pasado es que ahora hombres poderosos que son demandados como violentos, lo que hacen es ellos a su vez demandar a la mujer como violenta. Y hay en Veracruz, por ejemplo, ahora hay una asociación de mujeres a las que les quitaron los hijos y las hijas acusadas de violencia, porque además las parejas eran hombres poderosos en la política y en el narco. Y bueno, espérense ustedes todo lo que se está revolviendo, ¿no? No aparece una violencia de género escueta y sola, sino aparece enredada con esa condición
poderosa de estos hombres. Y bueno, terminaré, porque creo que sí, creo que hay que terminar algún día. Terminaré diciendo que me llena de emoción pensar que cosas que yo intuí, estudié, inventé muy solita en mi estudio y luego recorriendo ese país infame que es México, pero también es lindo, no vayan a creer. Es más, si quieren, ya ayer dije, hacemos un tour y yo las llevo a la casa de Frida Kahlo, desde luego. Las y los, nos vamos. No, decirles que, bueno, todo eso que hemos vivido allá es terrible, ha aumentado el número de feminicidios, ha habido oposición a medidas preventivas y se han opuesto funcionarios del gobierno federal. ¿Cómo puede ser que funcionarias y funcionarios que tienen a su cargo velar por la seguridad ciudadana no acepten una medida que viene en la ley? Esta la inventé en un insomnio, no como los de aquí que me dan, sino de los de allá. Y es una medida que se llama, esta es la ley para enfrentar la violencia de mi país. Bueno, me faltó decir, dije la violencia comunitaria, ¿verdad? Me faltó decir la violencia institucional, porque hay violencia institucional cuando se denuncia y no pasa nada, pasa peor, y hay cuando ponen en los puestos institucionales a personas misóginas y que no saben de género. Y bueno, aquí creamos medidas de protección, órdenes de protección comunes y corrientes, pero también creamos medidas de excepción. Una medida de excepción, así se llama, de emergencia, es una medida en la que el gobierno federal, el local y el municipal se ponen de acuerdo y decretan la alerta de violencia de género. ¿Quieres que te la cuente otra vez? Alerta de violencia de género. O sea, ¿qué está pasando en ese municipio que ha habido 3 homicidios de jóvenes al salir de la escuela, por ejemplo? Bueno, decretemos una alerta de violencia de género y consiste en lo siguiente, en que los 3 niveles de gobierno tienen que ponerse de acuerdo, porque en México les quiero decir que poco se ponen de acuerdo los 3 niveles de gobierno. Se tienen que poner de acuerdo, el Congreso tiene que desembolsar un dinero exprofeso para trabajar esa alerta de violencia de género, tienen que informar a la ciudadanía por qué consideraron tan grave el problema que pidieron el decreto de la alerta de violencia de género. Y tienen que estar en contacto permanente con las organizaciones de la sociedad civil. Nosotras tenemos, por ejemplo, una red nacional del feminicidio, tenemos redes locales y el gobierno tiene que estar informando qué está haciendo, qué va a hacer y cómo va a lograr abatir ese problema. Entonces, rápido, tienen que ir al lugar, tienen que ir a hacer un croquis del lugar. Bueno, en fin, ahí hay toda una metodología, hay protocolos
para hacer la alerta de violencia de género, y esos protocolos son muy importantes. Al principio no teníamos, ahora cualquiera puede aplicar, bueno, cualquiera que está bien estudiado y trabajado puede aplicar el protocolo de la alerta de violencia de género. Y tienen que tomar los 3 últimos casos que están sin resolver y comprometerse con la ciudadanía a tener resultados en un tiempo posible. No dice qué resultados, no dice que van a encontrar a los culpables, pero dice que van a tener resultados importantes. Y bueno, esa alerta se opusieron y se opusieron y se opusieron. Tardamos más de 15 años en lograr que esa alerta fuera considerada un mecanismo de gobernanza democrática. Yo así la planteo, es un mecanismo para ayudar al gobierno a gobernar en situación de violencia contra las mujeres. Bueno, todo eso y mucho más, eso, por favor, alcaldesa, si me permites, te lo quiero regalar. Esa todo el mundo. Pero como ella ejecuta, bueno, creo que ya. Sí. Si no, hablo otro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dedicarle este aplauso a la vida y la libertad de las mujeres y las niñas. Muy bien, muchísimas gracias Marcela por esta magnífica conferencia, siempre tan profunda, tan estimulante, tan emotiva. Desgraciadamente no podemos abrir un espacio de debate porque hay una actividad programada a posteriori en esta sala, entonces lamentablemente no podemos seguir conversando con Marcela. Yo creo que todas nos llevamos de algún modo sus palabras, su legado, y estableceremos también este diálogo con nosotras mismas. Y desde luego lo continuaremos este diálogo con su aportación y con las de todas vosotras mañana en Badalona en los distintos talleres. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por seguir en este proyecto.